Ahí está Julio César. Julio, ¿cómo estás? Bien, te estaba escuchando. Ay, qué Yo bueno. también tengo Oye, qué ansiedad. tipo, qué gusto, qué placer el poder conversar contigo el día de hoy. Estuve revisando tu Instagram, me gusta mucho el cómo abordas las situaciones, me gusta mucho cómo se abordan los temas, y creo que hay una necesidad tan grande hoy día, Julio César, y esta yo creo que es la primera. Bueno, primero quiero que te presentes con mis SOAS, pero además creo que es tan importante hoy día hablar de salud mental, que siento y creo, y por ahí también he leído algunas cosas que dicen relación con que es nuestra segunda pandemia, la salud mental. Así que nada, primero te pido que te presentes con mi SOA y mis SOEs. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Dónde te podemos encontrar también por si alguna SOA se interesa en poder consultar contigo? Porque también es difícil encontrar especialistas que uno pueda hacer química, po. Así que, Bueno, porfa, eso es fundamental. te dejo y te doy la palabra para que te puedas presentar. Bueno, mucho gusto. Buenas noches a todos los que nos están viendo acá, a todos los SOAS, SOES y SOES. Soy Julio César Carrasco. Me pueden encontrar lo más fácil en arroba psicólogo-Julio César, tanto en Instagram como en TikTok. Y de ahí, si me siguen por mi nombre, Julio César Carrasco, van a llegar a Instituto Kintsugi, que es donde soy cofundador con Chen Hui Lin, mi socia y esposa, y nos dedicamos a la clínica del trauma. Nos hemos especializado en MDR, que es una técnica que nació para los veteranos de guerra en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que lamentablemente siempre ha estado en guerra, entonces tiene una gran cantidad de veteranos y han aprendido mucho a propósito de que esta técnica los sacó más rápido adelante Ya. del trauma que tenían. Cuando uno tiene trauma, no solamente tiene un problema con el trauma, sino que también tiene problemas con otro tipo de cosas, como los consumos, la depresión, la ansiedad, que es una de las cosas que vamos a hablar hoy día, y un mal manejo del estrés, que es el otro lado de también que tú lo planteabas, Cris, y te agradezco, pero profundamente poder juntarnos a conversar de salud mental, porque tú tienes toda la razón del mundo, y claro que esta segunda pandemia que la vimos venir, la advertimos los que nos dedicamos a la salud mental, y muchas personas que se supone que iban a hacer cambios, iban a hacer cosas para prepararnos, lamentablemente no lo hicieron y acá estamos con esta ola de afectación producto de que no nos hemos preparado para esta segunda ola de la salud mental post pandemia, post COVID, que nos tuvo encerrados, ansiosos, tristes muchas Sí, veces, po. temiendo. No olvidemos que todo lo que estamos acá hablando somos sobrevivientes del COVID, es Exacto. decir, vamos tomando conciencia y gracias por este espacio para hablar de salud mental, Cris. No, al contrario, nosotros somos, con mi SOA y mi SOO, somos bien abiertos a conversar estos temas porque la verdad es que nadie está ajeno y uno se da cuenta, en mi caso particular te lo quiero contar, yo me di cuenta que me empecé a sentir mal. Me empezó a doler la cabeza un día, que fue el día de mi cumpleaños del año pasado, y no paró más, po. No paró más el dolor de cabeza hasta el otro día, y de ahí empezó un mareo raro. Todos los exámenes me hice, te lo juro, todo, escáner, resonancias magnéticas con contraste para saber si había incluso hasta un tumor. Me hice todo lo necesario para saber de qué estaba enfermo. Y entre buscar y buscar y buscar, todo aparecía bueno, po. Todo aparecía bien. Los rangos, bueno, algunas cositas que se escapaban, pero era muy controlable y que tenía que ver con salud, pero por otro lado. Entonces ahí llegó una neuróloga y me dice efectivamente que lo mío tiene que ver más con salud mental que con Mm. cualquier otra patología asociada, ¿cachai? Sí, Entonces, claro. y súper interesante lo que tú dices en relación a esta técnica, porque lo mío también tiene que ver con trauma, y yo sé que muchos y muchas SOAS están con temas de trauma, de niñez, con traumas que son más específicos, ¿cachai? Como, no sé, sufrir encerrona, el mismo sobreviviente ser del COVID, haber pasado por UTIs y cuantas cosas. Y quiero que conversemos en relación a eso, que nos cuentes qué es la ansiedad, qué es el estrés, es lo mismo estrés, ansiedad que depresión. Yo me confundo todavía, No, está entonces quiero que si no, fantástico. súper. Eh, Súper, mira, bueno, básicamente todos, y dije yo también, también tengo ansiedad, o sea, inevitablemente todos tenemos
este manejo emocional y tenemos para explicarlo de alguna manera sencilla, trato de no ser latero, ayúdame, interrúmpeme por favor, tú Súper. representas a mucha gente. Básicamente todos no somos iguales, todos tenemos una historia distinta, provenimos de alguna casa distinta, de alguna crianza distinta y de circunstancias que fueron distintas, y eso hace que tengamos una ventana de tolerancia emocional diferenciada. Algunas personas tienen una ventana de tolerancia chiquitita. Por abajo es llorar, quedarse dormido, hiporreacción, y por arriba hiperreacción, rabia, me enojo, mecha corta. Entonces, esta ventana de tolerancia, que es mi día a día, está chiquitita. Entonces, si la vamos agrandando, ya no nos afectan tanto las cosas y me puedo estresar, pero ya me manejo, la controlo. Entonces, esta ventana de tolerancia es muy importante reconocerla. No todos somos iguales. Algunas personas son más resilientes que otras. En cambio, otras personas, por su estilo de vida, por la crianza, porque a lo mejor cuando eran chiquititos no tuvieron una persona que los cuidara y les diera una luz de esperanza de que la vida tenía un valor, tenía un sentido y que yo era importante, tenían menos músculo para poder afrontar, confrontar y enfrentar las problemáticas de la vida. Y si alguien en cambio cuando chiquitito me dio cariño, si me castigaban o me pasaban cosas, me decían, no te preocupes, va a estar bien, eres valioso, te quiero mucho, esa persona probablemente tuvo un líder de resiliencia y esa persona hoy es más resiliente por sí misma y puede afrontar un poquito mejor las cosas que le pasan Entendiendo la en la vida. resiliencia como la capacidad de reponerse ante una adversidad, ¿no? Sí, sí, claro, como ese típico ejemplo que tenemos del roble, que es muy duro, muy monolítico, muy fuerte, el árbol este, pero si viene el viento y realmente lo empujas, se va a quebrar, no tiene resiliencia. En cambio, el bambú es un palito flaco, pero viene el viento y lo mueve a todos lados y el palito después vuelve a su lugar. Es más resiliente, tiene la capacidad de volver a manejarse, es más flexible, puede surfear los problemas, los comprende de una manera mejor. En cambio, el que no tiene esa resiliencia es más rígido, o se bloquea, o se enoja, es más blanco y negro, tiene menos grises para poder entender lo que pasa. Se pone el tiro en modo tragedia o en modo rabia y no lo puede administrar. Y si tuvo una experiencia traumática, probablemente se conecte con su pasado y vea en el presente que hay muchos indicadores que se parecen al pasado y se acuerde de eso y viva en el trauma, que es lo que le pasa a las personas que tienen ya un trastorno, por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático, que me hace recordar sin darme cuenta muchas veces cosas que me ocurrieron en el pasado. ¿Y eso ¿Te es lo fijas? mismo que depresión? No, depresión, es que mira, vamos a separar aquí las aguas. Cuando yo tuve un trauma, probablemente, y no quiero latearme con el trauma y quedarme pegado en eso, pero probablemente ese trauma fue una forma que yo aprendí a la fuerza para sobrevivir. Y si no lo superé, quedé con una experiencia traumática que me voy a acordar muchas veces de aquello. Si ese trauma no me deja avanzar hacia el futuro y cada vez que yo quiero avanzar me conecto con recuerdos del pasado, probablemente yo sea una persona con un trastorno del ánimo o más depresiva. Vale decir, tenga menos motivación, menos ganas de hacer cosas, no me quiera proyectar. En cambio, si yo soy una persona que siempre estoy pensando en el futuro, pero respecto del futuro yo pienso que el futuro puede ser peligroso, mejor no lo hago, ¿y qué pasa si tiembla, hay un incendio, aparece algo malo? Y siempre estoy pensando en relación a un futuro que muchas veces no ocurre, soy una persona ansiosa. Entonces, podríamos decir que los depresivos están un poquito más conectados con su pasado no resuelto, y los ansiosos están más pensando en un futuro que no ha ocurrido y que muchas veces nunca ocurre. El exceso de pasado es depresión y el exceso de futuro es ansiedad. Por lo tanto, Para decirlo en tendería a términos pensar sencillos, sí. que el exceso de presente es estrés. Podría ser, pero podría ser un estrés que podría ser un estrés regio, un estrés bueno, porque el estrés es Sí, necesario. O sea, si a mí me pegan un pelotazo, yo voy a estresarme, voy a decir, ¿qué pasó? claro. Y voy a reaccionar. Si yo te tiro un lápiz, tú lo vas a tomar.
es un estrés choro, me puse un poquitito en alerta. Si tengo que ir a dar una prueba mañana, tengo un poquito de estrés. Si tengo que ir a una entrevista de trabajo, tengo que tener un poquito de estrés. Si tengo que presentar ante mucha gente, tengo que tener un poquito de estrés, porque eso va a sacar lo mejor de mí. Va a activar ciertas hormonas, ciertos recuerdos en que yo lo logré, pese a que tenía un poquito de susto. Pero si ese estrés es muy prolongado, Chris, y no se va, y no se va, y me tiene a la máquina a 1000 por hora, finalmente la máquina se va a cansar, se va a desgastar. Y esas hormonas que me permiten estar estresado funcionando bien, finalmente van a empezar a mandarme señales como fatiga de material, mi musculatura, mi cuerpo, mi sueño, mi alimentación, mi genio, van a empezar a mandar señales y finalmente sí me voy a enfermar. Porque el estrés es muy rico, es muy sano, es muy saludable y es muy necesario para sobrevivir, pero mucho tiempo sin desconectarlo enferma. Incluso activa un sistema que se llama el endocrino, que es donde están las defensas, y baja las defensas. Por eso es que la gente tan estresada se resfría, se enferma con mucha facilidad, y a la larga, lamentablemente, hay mucha información científica que lo sincroniza con enfermedades autoinmunes, porque tanto estrés genera finalmente un sistema inmune deficitario, vienen estas enfermedades como lupus, fibromialgia, etcétera. Te deja en un estado de vulnerabilidad. Absoluto. Y esto discrimina a algunas personas, todos podemos sufrirlo. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Eh, Tiendo a o sea, en pensar que general, una persona sí. que quizá tiene poca actividad, a lo mejor tiene un buen pasar, quizá está más, vive en su casa tranquilo, no tiene, es más vulnerable o menos vulnerable que alguien que sufra mayor cantidad de actividad. A lo que voy es que hay distintas personas en el fondo. Y tengo también seguidores que me han contado, Cris, a mí lo más mal que me hace es estar en mi casa sin hacer nada. Y por otro lado, hay muchas que me dicen, Cris, no doy más, no tengo tiempo ni siquiera de estar en mi casa. Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Hay algo que lo debiese regular? Qué difícil y qué buena la pregunta, Cris, me encanta. Lo que pasa es que, claro, o sea, de alguna manera, si yo tengo un propósito, si yo tengo un porqué, si yo tengo un sentido de vida y que es tan importante de repente parar la máquina y decir, pucha, pero ¿por qué estoy haciendo este live? ¿O por qué tú estás hablándonos de la ley Karin? ¿O por qué tú haces lo que haces? Es porque tienes un sentido de vida. Y si tú tienes un sentido de vida y tienes un propósito y sabes qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, tienes un poquito de conciencia de esto, es muy probable que puedas decir, bueno, qué rico estar en casa solo, necesitaba este espacio para descansar, para leer, para preparar el programa, qué sé yo. O necesito estar con gente porque me siento solo y quiero compartirlo y quiero hablar con esta gente. Entonces, cambia la figura si yo estoy de manera sintónica y no contra la voluntad, digamos, en el espacio y en lo que estoy haciendo, porque tengo un sentido de vida, porque tengo un propósito. Si no tuviera un propósito, si no tengo un porqué y no tengo claridad, voy a sentir que algo no está bien. Voy a sentir que estoy mal donde sea que sea. Estando solo o estando con mucha gente o estando con mucha actividad o con poca, nunca me voy a sentir cómodo. Entonces, esos auditores, esa gente, esos SOEs que nos preguntan, hacen una tremenda pregunta y va por esa línea, va también por el sentido de vida. ¿Por qué me mueve? ¿Por qué estoy haciendo esto? O tal vez también, a lo mejor siguen haciéndolo de manera automática desde hace 10, 20 años. Y hace 10, 20 años atrás estaban en otro momento de su vida, a lo mejor eran quinceañeros, eran veinteañeros y los 20 siempre ya se fueron. Entonces, a lo mejor hay otras nuevas metas, otros nuevos propósitos que te puedes plantear en este momento actual Y de eso tu vida. lo podemos encontrar porque también hay hartas frases que se repiten y es como, siento que perdí el sentido de mi vida o siento que mi vida no tiene sentido. Y es algo que escuchamos cotidianamente. ¿Existe como respuesta a eso? ¿Eso puede mejorar? ¿Eso podría cambiar si es que yo busco una ayuda terapéutica como por ejemplo ayuda contigo, que tú te dedicas a esto? Bueno, partamos que mirarse al espejo hace muy bien. Nosotros los psicólogos hablamos de espejearse. Y eso se logra cuando yo lo converso con un otro de confianza.
muchas veces nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras parejas, nuestros familiares, si tenemos la dicha que sean personas que nos quieren, que nos cuidan, que nos respetan, que nos tiran para arriba, que aceptan la crítica, etcétera, nos pueden decir cómo nos ven. Y dependiendo de eso, también nosotros podemos un poquito sintonizar o actualizarnos en el momento y en el tiempo en que nos encontramos y decir, chuta, en realidad me tengo que bajar de la moto, ya no estoy para moto, o en realidad ya me tengo que bajar del carrete toda la semana, a lo mejor tengo que un poco cambiar mi propósito, a lo mejor estoy repitiendo un modelo que ya no me gusta, que ya me aburre, que ya no era ese Julio César, era ese Cris, a lo mejor hay que ir al siguiente capítulo de mi vida. Sí. Y si realmente no tengo esas personas o creo que lo que me está pasando tiene unas raíces más profundas que realmente tengo que verlo con un terapeuta, con un profesional, claro que sería muy recomendable y muy bueno ir a terapia. Y ojo, Cris, que tú dices algo muy lindo, porque en realidad ir a terapia no solo es para cuando uno se siente muy mal o está muy enfermo o han pasado traumas complejos en la Qué vida. bien, También a veces efectivo. es para que no vengan cosas malas, también ¿Sí? es para tener más músculo, para poder saber en qué estoy y mejorar y potenciarme y pasar, como yo digo, al siguiente Y nivel tener de mi vida. instrumento, tener mecanismos para autocontrolarse y autobuscar también algún tipo de propósito en la vida. Hoy día les contaba a través de la historia, mis soas, que me llamó mucho la atención. Mira, yo tengo un origen súper bien, a mi papá le iba muy bien, entonces tenderían a pensar de que en la vida uno pudiese ser súper materialista o como que me importa mucho ¿cachai? Como ese estilo de vida. Y la verdad es que a mí me criaron, si bien me criaron con hartos privilegios, con hartos privilegios económicos, la humildad, la sencillez y el propósito en la vida fue algo que nos marcó siempre, a mi hermano Mm. y a mí. O sea, nos mantuvieron siempre con las, como yo digo, con las patas en la tierra todo el Ujú. tiempo, porque cuando las vacas están gordas también pueden adelgazar, ¿cachai? Y estar flacas. Y en todo momento el propósito de la vida no puede cambiar. Pero también Mm. hay momentos que he pensado, puta, ¿sabes qué? No me siento contento, pues, weón. No me siento contento con la weá que estoy haciendo. Y me siento incómodo, ¿cachai? Como a mí me cuesta, o sea, Julio César, yo quiero ser súper honesto contigo, a mí me cuesta mucho hablar en serio, porque mi propósito en la vida es hacer, es reírme mucho, es hacer reír mucho, es contagiar la alegría y mantenerme como en espacios muy serios, a pesar de que soy jefe de una unidad, pero lo llevo con mucha alegría, entonces en las reuniones yo tiro talla y nos reímos harto y como que, ok, pero a propósito de eso, eh, hoy día me tocó una compañera que llegó de vacaciones y me contaba de que, yo digo, ¿cómo estás? ¿Y cómo te has sentido? Qué rico que volviste, te echábamos de menos. Y me dice, súper bien, sé que, pucha, siento que estoy como logrando el éxito, porque mira, cambié en vacaciones, me fui de vacaciones al Caribe, cambié el auto, y como que todo su relato tuvo que ver con algo material. Y yo Mm. decía, a mí esta weá no me coincide. A mí esta cuestión como que no me hace nada a mi cabeza, porque para mí el éxito es todo lo contrario, en el fondo, y que tiene que ver con la persona, no tiene que ver con un elemento. Este vaso no me hace más feliz que el otro, ¿cachai? Que cumple la misma función. Este año me ocurrió, mi marido se fue con mi suegro y mi suegra de vacaciones a Japón, y yo tomé la decisión de no ir, producto de que estaba trabajando en unos proyectos personales, pero también era porque quería tener un tiempo a sola para poder leer, para poder hacer mis actividades, como por ejemplo dormir todo el día. Y mucha gente no lo entendió y fue como, estáis loco, weón, ¿cómo no vas a ir a Japón? Y es como, pero ¿por qué sí debería ir y sabotear mis elecciones? ¿Cachai? Y que tienen que ver como desde lo que quiero hacer y no lo que yo debería mostrar que está bien, ¿cachai? Por eso que me pasa que cómo uno eh, convive, cómo uno y qué herramientas existirán, Julio César, el convivir con el deber ser y con el quiero ser nomás, ¿cachai? Como, ¿cómo lo...? Porque yo lo convivo súper bien, es como que me cuesta re poco mandarlo así como a la cresta, muy diplomáticamente, con mucho respeto, pero es como, oye, es una decisión muy personal, tengo mis razones, pero en definitiva no tengo ganas, o sea, definitivamente mis razones, no tengo ganas de cruzar el mundo
porque mi marido lo voy a amar en Japón y lo amo acá, ¿cachai? Como no tiene que ver con que la familia se divide porque él se va con sus papás y yo me quedo acá, no tiene que ver con... Y costó, si hay compañeros de trabajo y se sienten identificados, sí, a ustedes les hablo. Les costó a estos hueones entender que yo no quería ir porque era una decisión personal. ¿Cómo uno convive con eso? ¿Qué herramientas tú nos podrías quizá regalar para decir, ¿sabes qué? Quiero ser más honesto con lo que siento y con mis propósitos. Y no me quiero sabotear para mostrar algo que probablemente no me hace feliz y no lo soy. Porque termináis siendo quizás ansioso, porque termináis con exceso de pasado. ¿Qué podrías regalarnos tú? Mira, me encanta tu experiencia porque un poco va muy en línea con lo que yo decía del propósito, de tomar espacio para ti solo, de regalarte tiempo también de calidad. Sin duda, si tu marido anda en Tokio, anda en Japón, pasándolo estupendo, cuando regrese va a ser muy rico verlo además, porque lo vas a echar de menos, va a llegar, tú vas a estar renovado, Estoy él va a feliz tener porque mucho que cumple su sueño contarte. también. Claro, ¿te fijáis? Entonces, un poco la cosa parte por ahí. O sea, hay un dicho, hay como el dicho ese, la caridad comienza por casa, algo así. Y yo creo que la caridad comienza por uno, por uno. O sea, si yo estoy bien, yo podría estar bien con mi marido, con mi esposa, etcétera, ¿te fijáis? Pero antes yo podría estar bien conmigo, porque si yo estoy mal conmigo, yo no estoy cómodo con cómo yo estoy llevando mi vida, de ahí para adelante todo va a funcionar mal. Te va a ir mal en la pega, te va a ir mal con las relaciones, vaya a estar mal contigo, no vaya a dormir bien, algo va a funcionar mal. Entonces, primero que todo, como te decía, esta relación de espejo, de mirarte al espejo, eh, es sentir en qué estás hoy día en tu vida y dónde quieres ir. Básicamente, de dónde vienes, qué estás haciendo, para dónde quieres ir, trazar tu tiempo, trazar tus metas y ser muy honesto con eso y negociar. Negociar con la vida. Es decir, yo tengo mi círculo de hierro, ¿no es cierto? En tu caso, Cris, tu marido, tu familia, tus amistades más cercanas, etcétera. Y tus SOEs, por Por supuesto. supuesto. Y con ellos a lo mejor tú tienes tu acuerdo rico, tu acuerdo de que te respeten a ti y también tú respetas a ellos y a ellas, ¿te fijas? Pero de ahí para allá, si tú ejercieras realmente todo por recibir feedback positivo, porque tienes que estar todo el tiempo pensando en los demás, vas a tener un tremendo problema. Puede que lo puedas bancar un día, una semana, un mes, un año, te invento, pero a la larga eso te va a traer penita, rabia, se te va a notar por todos lados y tu ventana de tolerancia, a la que hablamos, se va a achicar porque te va a poner mecha corta, te va a poner amargado porque no estás cumpliendo más importante, ser feliz contigo. Entonces, parte contigo, en qué estoy, qué me falta, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, según yo creo. Si tengo dudas, pregúntale a los más cercanos. Si la duda tú crees que es más técnica, que requiere a un especialista, mira, conversarlo con un terapeuta. Y, y los demás, fantástico, pero los demás son los demás. O sea, primero tu espacio de seguridad y confianza, que es tu familia, como tú concibas tu familia, porque cada concepto de familia es distinto. Hablan de familia biológica, pero también se habla de familia lógica. Cuando quiero decir eso también son mis mascotas, mis amistades, cómo yo he constituido mi círculo de amor, mi círculo de hierro, mi círculo de confianza, donde me van a entregar respeto, cariño, ahí sí. Y para allá, no te preocupes, en realidad para allá, sin que seas respetuoso con el otro y estés cumpliendo medianamente contigo, está todo bien. Y siempre hay que estar bien, o uno también No, es no estar mal. qué rico eso, ¿ah? Qué bueno eso de siempre hay que estar bien. No, siempre hay que procurar estar lo mejor posible que puedas estar, pero comprendamos que no todo en la vida es color de rosa y ni todo el camino es planito. A veces es bien de subida y a veces bien montaña rusa. Y a veces nos toca vivir desafortunadamente situaciones muy complejas porque la vida te da, pero también te quita. Tipo, Y es ahí donde los resilientes pueden hacer mucho. Y para eso podemos irnos preparando, ¿no es cierto?, para ser más resilientes, para aprender de lo que nos pasó y para aprender también de lo que hicimos bien y lo que no resolvimos bien, también tratar de resolverlo. A lo mejor viendo al psicólogo, a lo mejor conversándolo con la gente con la que tuve un problema, aprendiendo de lo que he ido en la vida, tomando como experiencias de vida, lo que me sirve, ¿ya? Y también
soltando cosas que ya no tienes por qué usar, porque a lo mejor ya quedaron chiquititas, a lo mejor eran otros problemas que ya pasaron. Yo hago mucho énfasis en esto porque de repente me doy cuenta mucho en clínica que a veces nos quedamos pegados y seguimos funcionando como funcionábamos hace 5, 10, 15, 20 años atrás, Es y por posible. Dios que cambia una vida en 10 años, o sea, hay gente que realmente se quedó muy pegada y por eso es que no le funciona el experimento, porque el mundo cambia y el mundo está cambiando muy rápido. Sí, precisamente es una cosa que vivo como particularmente con mis SOAs que me ven en redes sociales. Y hoy día no tengo absolutamente ninguna, ¿cómo decirlo? Filtro para contarle mis cosas. O sea, lo cuento, salió y es lo que es. O sea, no busco ser perfecto, me faltan muelas, siempre le he dicho, soy medio tonto a veces me da lata bañarme, como muestro lo que realmente soy. No me interesa mostrar una imagen de un hueón perfecto porque perfecto no soy. Se me salen muchas chuchas, mi familia se me reta porque me dice, puta, hablé con pura chuchá en redes sociales y puta, si soy el que soy nomás. Pues si yo tampoco puedo mostrar la imagen que no soy, ¿cachai? Al que le gusta bien y al que no, pucha, les pido disculpas, pero también le pido tienen la posibilidad de poder salir ir al próximo. Pero claro, una de mis propósitos y decisiones en la vida fue ser honesto, pero con respeto y tino, en el fondo, como entendiendo aquellas cosas que no quiero pasar por sobre nadie ni herir a nadie. Entonces, claro, a veces la pregunta es, Chris, ¿por qué eres tan feliz? Y es como, no, no, a veces estoy muy triste, no he logrado ser papá, y esa weá yo lloro, weá, un día por medio me acuerdo y lloro. Y me provoca un dolor gigantesco y llega y empieza a llegar como la Navidad y antes amaba la Navidad y ahora como que me empieza a provocar un poquito de dolor, un dolor de guata porque chucha otra vez voy a pasar la Navidad sin hijo y probablemente mi hijo ya nació, ¿cachai? Con mi marido y está en un hogar, entonces no lo paso bien siempre y me refugio mucho en mi SOA y leo sus mensajes, y me hacen bien, porque hoy día yo la siento como que son mis amigas y yo como que cuando hablo a la cámara le hablo a mis amigas y amigos. Eh, bueno, y es como también me mandaron unas preguntitas que Pero te Ya. queremos quería hacer hacer. una pregunta yo. Hoy te quiero presentar a mi marido. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Hoy, Estábamos hablando de Julio ti hace César. un rato. ¿Ah? Estábamos hablando de ti hace un rato. Sí, no, sí estaba escuchando. Oye, Julio César, quería hacerte una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, desde mi perspectiva personal, yo he vivido una serie de hechos traumáticos en mi vida que no dicen relación con mi familia, sino que con elementos externos. Mm. Por ejemplo, el caso de una encerrona que tuvimos, el caso del maltrato laboral que todos ya conocen en la institución que actualmente trabajo, etcétera. Pero me pasa mucho que yo a lo mejor tengo un nivel de resistencia, como tú decías, como alto, ¿ya? En el sentido de que soy como un caballo, como que sigo, y siento que yo no me doy espacios para reflexionar, para mastigar lo que me pasa, para ni siquiera pensar en a lo mejor de que necesito ayuda psicológica. ¿En qué momento, cuáles son las herramientas que cada uno de nosotros debemos explorar para pensar y decir, oye, sí necesito ayuda? Como las señales. ¿Qué ¿Cuáles son las señales? señales Porque o signos que yo debería consultar con un especialista? claro, porque me pasa que a lo mejor me cuesta hoy día incluso pensar en que necesito un especialista, pero yo sé que lo necesito, ¿me entiendes? Y que Perfecto. nunca he estado en terapia. No, Yo creo que te todos entiendo. deberíamos, pero llega un punto, ¿qué es lo que me debe detener y decir, ya, necesito recurrir a un especialista? ¿O debo avanzar si mi personalidad es así? Sigo nomás, de ansioso. Te agradezco profundamente la pregunta porque viene pero al clavo. Eh, Me encuentro mucho y estoy muy, muy feliz con este espacio que estamos compartiendo. Me encuentro mucho con pacientes que han vivido mobbing, han vivido acoso laboral, maltrato laboral, envidia laboral, de todo tipo de situaciones complejas laborales. O también me encuentro mucho con pacientes que iban, como dices tú, pucha, pero derecho para adelante, tratando de que lo que pasó quede en el olvido, quede para atrás, yo voy para adelante, no puedo retroceder y si voy para allá. Pero, ¿qué me
¿con qué yo me puedo dar cuenta de que realmente, pese a que trato de ir con todo o superar lo que pasó, creyendo que lo superé, no lo estoy superando? Bueno, lo que los psicólogos de trauma llamamos el disparador, el trigger. Que si me pasó una situación como, inventemos, un portonazo, que es algo que también veo mucho, de repente voy en el auto por la carretera y paso por una calle con características muy parecidas a ese lugar lamentable donde yo estuve a punto y mis seres queridos de perder la vida, y siento que me siento mal, o llego a la casa mal, o me duele la cabeza, tengo pesadilla, y no tuve una buena semana, o llegué mal genio, o tengo pena, o estoy viendo una película, estoy en Netflix, la mejor viendo una película, y de repente pasa una temática de acoso laboral, o de un maltrato, o de un asesinato, o de algo que se parece a algo, o estoy viendo televisión y apareció ahí un radio patrulla de carabinero y hablan de un portonazo, y yo siento un apretón de guata, me conecto con el recuerdo. Si yo me conecto con el recuerdo físicamente, emocionalmente o cognitivamente, es decir, me aparezca un recuerdo, un flashback, un pensamiento, o siento que tengo miedo, o siento que no soy capaz de algo, probablemente me encuentre en una situación traumática. Y si esa situación es traumática, yo la estoy negando y de repente trato de actuar en automático y no acordarme, probablemente sí requiera revisarlo y trabajarlo, porque es algo que está ahí molestando y que, aunque yo no lo crea o aunque yo no me dé cuenta, le trato de hacer el quite. Entonces, no me voy a ir por esa calle, o voy a mentir para no hacer esto, o voy a evitar encarar de una forma natural y normal algo, y lo voy a hacer de una manera más rebuscada para sacarme el pillo. Estás ante una situación que no está resuelta. Importante lo que dice Julio César, que importante porque a veces, claro, y también hay como eso que tú decías, mirarse al espejo también es mirarse y decir, necesito ayuda quizás, ¿cachai? Y prefiero preguntarle, a todo esto está la cuenta fijada de Julio César abajo para que lo puedan seguir. Y esto de detenerse y decir, sí, o sea, si estoy somatizando, si me estoy sintiendo mal, es porque probablemente necesito eh, que probablemente me digan, oye, sí, sabes que lo tuyo va por este lado. Y es como ir despejando también ansiedad, po. Dejáis de sentir cosas, esos miedos, porque la ansiedad te hace ponerte en el peor escenario, y te sentís más tranquilo. Pues puedes llevar esto más tranquilo sabiendo que tienes un diagnóstico, en el fondo. Claro. Sí, oye, y a propósito de eso, este jueves se viene la promulgación de la ley Karin, algo que me tiene contento, pero sabemos que el origen de la ley es bastante triste. Y le quiero contar a mis SOAS, aprovechar que hemos sido invitados por el Ministerio del Trabajo y por la Claudita Salgado, que es la hermana de Karin, y que es parte de nuestra comunidad también. Nos invitaron al lanzamiento este jueves, del lanzamiento y la entrada en vigencia de la ley con el Ministerio del Trabajo. Vamos a estar con la ministra, queremos hablar con ella, queremos hacerle varias preguntas también relacionadas a la aplicación de la ley. ¿Qué ves tú desde el punto de vista de la salud mental en los trabajos? Sabemos que ha sido súper agresivo hasta el día de hoy. Esperemos que esta ley cambie, pero ¿cómo tú ves el proceso? ¿Cómo ves la atención psicológica temprana? ¿Cómo pudiésemos avanzar en términos de salud mental, que es lo que realmente nos importa? Porque no olvidemos que Cari se suicidó precisamente porque su salud mental se vio afectada. Nos gustaría mucho escucharte en ese sentido, sobre todo ahora que va a entrar en vigencia el jueves de la ley. Se me vienen tantas cosas a la cabeza. Mira, por ahí, pero antes quiero responderle a Macarias Carrasco. Yo siento que duermo y no descanso porque despierto muchas veces, o despiertas cansada, o las piernas molidas, qué sé yo. Es una experiencia traumática. Esa es una forma en que el cuerpo te está diciendo que no has resuelto lo que te ocurrió. Así que esos son ejemplos como los que estaban hablando. Así que le respondo a la SOA Macariay. Y lo que tú me dices es demasiado importante. Yo lo veo mucho en la oficina. Yo también fui víctima de acoso laboral montones de veces, lamentablemente. Y creo que esta es una oportunidad para dejar de normalizar lo que es inaceptable. Así es simple. Dejar de normalizar lo que es inaceptable, y dejar de naturalizar estas viejas prácticas: la broma, la violencia, el acoso, Eso que no.
cosa que se minimiza, dejar atrás. Va a ser un cambio cultural, vamos a requerir un montón de tiempo, vamos a revisar protocolo, vamos a ver cómo se visibiliza, se genera una cultura nueva. Esto es un cambio de paradigma. Pero en general te puedo decir, Cris, que en los países en que se ha actualizado una ley como la que hoy día nosotros tenemos, que lo han hecho otras experiencias en Europa, en Canadá, etcétera, ha disminuido en porcentajes importantes el acoso laboral que afecta a la salud mental, porque ahí sí que la respuesta es, claro que el acoso laboral, claro que este tipo de manifestaciones del mobbing generan depresión, estrés, ansiedad, consumos de sustancias y lamentablemente en casos como la depresión mayor, el suicidio, que le da nombre lamentablemente a esta ley que tiene este nombre por algo. Así que yo creo que esta es una tremenda oportunidad para que en este espacio tan sagrado que es el mundo del trabajo, donde nos ganamos el dinero que llevamos a la casa y que nos hace realizarnos y sentirnos útil. Sigmund Freud, el padre de la psicología, dijo, ¿qué hay que hacer para ser feliz? Bueno, tener una pega y que te amen. Con eso tú eres un gallo más o menos, una persona que puede ser medianamente feliz y mira qué importante. Entonces, este espacio tan sagrado que es el trabajo, que se respete a la persona en su condición, en su dignidad trabajador, trabajadora y se le cuide también como tal. Eh, Creo que esto es una tremenda oportunidad. Quería hacer el llamado a todas nuestras SOAS que tienen los derechos de poder reclamar, de poder levantar sus inquietudes, de poder denunciar. Hoy día la denuncia es fundamental y nadie está ajeno a una denuncia. Así que nada, instar a que denuncien todas aquellas conductas de maltrato, de acoso, tanto laboral como sexual, y de violencia en el trabajo. Julio César, Dime. solamente respecto de la ley Karin y lo que señalas tú que es un cambio de paradigma y cultural, yo creo que eso es fundamental. Es genial que esto ocurra, ¿ya? Lamentablemente se debe legislar para que esto ocurra, Mm. que nosotros como sociedad en realidad deberíamos adoptar como las conductas dentro del trabajo sin que sea necesaria una ley, pero bueno, existe la ley, va a entrar en vigencia el Bueno, próximo 1 de agosto. Y el tema del cambio cultural es súper importante, no solamente desde el punto de vista bueno, en todas las empresas, ya sean públicas o privadas. Eh, y respecto a la implementación de la ley, porque por ejemplo en el caso de Junji, la persona que cometió el acoso laboral en mi caso es como la cara visible de dar la baja de la ley Karin, de cómo se va a aplicar la ley Karin. Es más recomendable que esta aplicación se haga con especialistas psicólogos o más bien le den la mirada desde el punto de vista legal. la acosadora, quiero solo decir, la acosadora bajando la ley Karin. Mira qué cosa más linda. Mm. Bueno, primero comentar, aprovecho los segundos que valen oro contigo, Cris, y con los SOAS y con tu marido, en isl.gov.cl/leykarin o pone leykarin y va a aparecer está toda la información para que la puedan conocer, las denuncias también van a poder tener algunas en carácter de anónima, no tengan miedo a recabar antecedentes, a juntar información, si algo malo está pasando en tu espacio laboral. Y respondiendo a tu pregunta, creo que hay un espacio entre lo jurídico y lo psicológico que también están los peritos psicológicos, las pericias psicológicas, que son de carácter familiar, laboral, etc. Entonces, hay peritos psicólogos, hay psicólogos que hacen peritajes que te pueden ayudar mucho a entender la lógica de cómo se tiene que presentar lamentablemente esto que te ocurrió de tal forma que jurídicamente tenga el valor jurídico para presentarse ante una ley, porque en el espacio jurídico defendemos, imagínate, un terreno de algo tan delicado como la salud mental. Y te digo por qué una pericia psicológica, un perito psicólogo puede ayudarte mucho, porque también hay un tema que es importante destacar, que yo no debo ni puedo, ni sería prudente que yo hable muchas veces de lo que me ocurrió y que me hace daño, porque eso se llama revictimización. Entonces yo debiera hablar de lo que me ocurrió en un espacio seguro, en un espacio
donde esté mi psiquiatra o mi psicólogo, donde se puedan, o mi perito psicólogo, que me pueda ayudar a generar este informe para que no esté contando esta historia muchas veces ante un abogado o ante terceros que me van a exponer a tener una revictimización e incluso un estrés postraumático. Sí. Sí, Uno de los principios importantes de la ley Karin es la revictimización. evitar Evitar la la revictimización. Es Bueno, uno de los tal cual. principios que fundamenta la ley. Entonces, qué importante que también lo señales. Julio César, yo te hacía la pregunta principalmente por el hecho de que muchas personas a lo mejor que no están viendo, van a ver después live cuando quede publicado, tienen la duda o están a cargo de equipo, o bien tienen empresas, microempresas, pymes, etcétera, porque la ley va a ser una de aplicación transversal, desconocen si a lo mejor el encargado de esta área debería ser o bien un abogado o bien un psicólogo. Y tal como tú lo dices, en realidad esto es de tal complejidad que debe unirse ambos mundos. ¿Ya? A eso es por eso que te quería consultar, porque en definitiva o me voy solamente por lo legal o me voy solamente por lo psicológico. Mira, lo que la ley dice, Ajá. habla de que en las empresas, las áreas de recursos humanos cumplen un rol súper importante y clave en todo este tipo de procesos de implementación, de investigación Súper. y de todo. Pero también se cruza, efectivamente, como tú lo dices, parte del protocolo tiene que ver con una atención temprana psicológica, que es como el primer auxilio psicológico, Ujú. y además se cruza con el ámbito legal, porque finalmente la Dirección del Trabajo toma conocimiento de este ámbito. Entonces, todos los mecanismos administrativos y de atención clínica están enfocados en aquellas personas que podrían ser eventualmente víctimas de acoso, abuso y violencia. Y de buscar mecanismos en definitiva más efectivos y eficaces. Es el desafío de las empresas y de Claro, la institución a la cual tú en perteneces, que cuanto a es la implementación, la que tienen que investigación, redactar un etcétera. protocolo de prevención que debe estar súper bien redactado Oye, y mira debe acá, dar respuesta a toda lo que contiene la ley. mira, la Pía Toro nos entrega una información súper importante. Dicen que podemos ingresar a leykarin.chile.cl y ahí podemos encontrar Sí. mucha información relativa a la ley Karin y que es genial porque en definitiva hoy día es deber también de nosotros poder informarnos respecto a la ley Karin y eso, hay que estar muy Y informados. además la ley contempla que las empresas, tanto instituciones públicas como privadas, tienen la obligación de sensibilizar y de informar sobre este tema. Así que también deberían recibir una capacitación de sus empleadores. Oye, Julio César, te quiero invitar a una dinámica Preguntas. porque subimos una cajita de preguntas y elegimos algunas preguntas que son súper interesantes de poder hacerte y tú nos vas dando respuesta. Aquí me va a soplar mi Pepe Grillo, Cuando me dan crisis, me dan pero ganas. ven a leerla tú mismo, pues mi guagua. Mi guagua le digo yo, pues sí, mi guagua. Ya, dice, cuando me dan crisis, me dan ganas hasta de no existir. Siento que molesta a todos. O ya es depresión. ¿Es una crisis o una depresión? Eso es como lo que yo leo de esa pregunta. Sí. Sí, es difícil poder definir así, tal cual, sin conocer un poquito más la causa de lo que le da la crisis y por qué le da la crisis. Podríamos saber si esa crisis que le da porque algo le contacta, algo le recuerda, algo le ocurre, pero lo que sí te puedo decir es que la sumatoria de crisis, ansiosas, de pánico, etcétera, pueden terminar generando incluso, además, lo que se llama comorbilidad, o sea, otra enfermedad más que una ansiedad permanente puede generar depresión. Y yo podría tener incluso un trastorno ansioso depresivo a futuro. Perfecto. Mira, acá la segunda pregunta dice, hola, te sigo hace poco, proyectas pura buena onda. Ay, gracias por eso. Tips prácticos para la ansiedad nocturna. Bueno, hay un tema que es la higiene del sueño. Si yo llego lleno de luces, lleno de sonidos y de ruidos a la noche y no preparo mi noche, es decir, voy bajando las luces, voy bajando la forma de hablar, voy bajando un poquito el sonido, la tele ya no la dejo en el dormitorio, sino la dejo solo en el living. Si de a poquito voy preparando la noche, después yo me encuentro con la cama como un nido. O sea, miro la cama y me va a dar tuto de alguna manera. Si yo también con la comida genero un espacio prudente para que mi organismo pueda hacer la digestión mientras duerme y no como tarde, también probablemente voy a ir mejor a la cama. Y también
tratar de, si me pongo a ver películas de terror, me pongo a ver todos los portonazos, todas las miserias del mundo, a última hora de la noche me estoy llevando una cantidad de información tan grande que, y violenta que mi cuerpo, mi mente de alguna manera se lo va a llevar. O sea, a eso suma la historia de vida. Entonces, de alguna manera va a ser un mix tan potente que va a afectar. Entonces, hay que ir preparando también la higiene del sueño. Y por otro lado, también hay ciertos tips como de respiración para poder pasar a una cosa más técnica, pero yo cuando tengo estrés estoy en un estado nervioso automático que se llama simpático, que no es muy simpático, porque me acelera el corazón, los pulmones, la respiración, porque está hecho para que yo corra o golpee. Entonces, si yo y estoy quieto, me desespero. Entonces, la idea es que yo, mediante una respiración más lenta o cierto ejercicio, pueda yo conectarme con ese espacio más parecido cuando yo estoy durmiendo. Una respiración lenta, calmada, y me voy sintonizando el cuerpo con el espacio y el tiempo en que yo debiera mentalmente decir, ah, es hora de dormir, así que ya empiezo a bostezar, respiro lento, me conecto. Es como cuando los perritos preparan su cama, porque empiezan a Pero si es eso, pero si al final eso es, Chris. Cris, eso es, si somos mamíferos. Si a lo mejor no somos tan peludos, yo soy re peludo, pero me entendí, es eso, si es eso. Sí. Mira, la otra pregunta dice, ¿cómo pensar sin ansiedad? Wow, bueno, ahí tendríamos que ver caso a caso, pero vamos a tener siempre ante una situación estresante futura, una situación de ansiedad. Entonces yo podría tener mis patrones, saber un poco de qué se trata lo que tengo que hacer. Si yo tengo que ir a una entrevista, tengo que ir a una prueba, tengo que hacer algo mañana, bueno, a lo mejor hoy día no lo voy a hacer durmiendo toda la noche pensando porque voy a dormir mal, voy a tener pesadilla y me va a costar quedarme dormido. Entonces a lo mejor, por último, anoto en una libretita, en un post-it, en las notas del celular, bueno, mañana pagar la cuenta, dar la entrevista, voy a desayunar esto y esto, voy a presentar y al final voy a hacer esto. Por último, ya lo vacías lo que está en tu mente y lo guardas en el velador, en tu celular, lo desconectas y te vas a la cama. Oye, qué bueno Porque no dormir lo con vas a poder una resolver libretita antes. y un lápiz al lado. Entonces, si despertáis por una preocupación y que no te Ahí preocupe está, el que se te olvide, lo anotas fuera. y te liberas. La sacaste, la sacaste. Los neurólogos les encanta, en la neurociencia nos han enseñado que esta cuestión del lápiz y el papel, aunque suene súper antiguo, genera un efecto de vaciamiento, de sacar la información afuera. Entonces tú ya lo estás físicamente dejando afuera, entonces anotas tu como mnemotecnia, tu resolución fácil, voy a hacer esto, esto y esto, 1, 2, 3, 4, 5, lo tengo, ya, ahora a dormir, Oh, mañana lo hago. importante. Entonces te vas con la tarea. Sí, qué importante. Mira, acá las últimas dos preguntas, una dice, síndrome del cuidador. ¿Qué podemos hacer? Bueno, ahí está un poco como lo que tú decías delante, cuando te quedaste reflexionando y descansando y reparando energías mientras su señor marido andaba ahí en Japón pasándolo lindo y cumpliendo sus sueños. Un poco también delegando. Hay que entender que en términos generales estoy hablando, ¿ah? Entendamos que hay excepciones a la regla, pero hay que entender que uno tiene que tener relaciones win-win, relaciones gana-gana, relaciones de equilibrio. Si yo me enfermo, está bien que yo me ponga un poquito más regaloncito y que me quiera y pida que la persona que me quiere o me cuida sea un poquito como mi mamá, mi papá, que me cuide, que me haga una sopita, que me ponga remedio, qué sé yo. Y después si pasa lo contrario, yo ser como el cuidador y esa persona esté un poquito más regresiva, más guaguita, más regalo, está súper bien, pero no todo el tiempo. O sea, las relaciones tienen que tener un equilibrio. Yo me puedo permitir ser regaloneado, pero también tengo que tener claro que también me toca a mí, también le toca al otro. Entonces, eso está en todo orden de cosas, en las parejas, en la familia, en las relaciones de amigos, porque yo no soy el papá de mi amigo, yo no soy el terapeuta de mi pareja, yo solo soy una persona que quiere a otra y la respeta. Exacto, qué buena respuesta. Y la última pregunta dice, ¿cómo actuar o acompañar ante una crisis de ansiedad de mi hija? De tu hija, o de quien sea, ante una crisis de ansiedad, primero no presionar, acompañar y generar tranquilidad. Generar tranquilidad desde tu rostro, tu tono de voz,
el ofrecer ayuda si es que es necesaria, no incorporar tu mente y tus palabras en, oye, yo también lo viví, no es tan terrible, escúchame, una vez me pasó esto. No, 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 no. Más bonito se ve ahí silencioso, escucha. Si no quiere hablar, acompaña al lado. Y puedes hacer, si la persona quiere y lo acepta, puedes tocarlo en el hombro, hacerle cariño, decirle que estás presente y que están en un lugar para que se vaya contextualizando de a poquito en que están en un lugar donde no va a pasar nada malo y estés seguro. Si puedes, después puedes hacerlo dependiendo de la hora o la circunstancia, que descanse, que duerma un ratito, que tú vas a estar al lado, o si es necesario, caminar. Caminar para que pueda evidenciar de que puede salir de ahí, que no está atrapado en ese problema, y escucharlo y a sentir, hasta que se tranquilice, hasta que vuelva a ser la persona que tú sabes que solamente está en una situación de crisis que no ha podido resolver. Qué heavy. Sí, Es como lo que pasó ¿qué hacer? con Pascal. Pedro Pascal sufre de ansiedad y estaba en estrenar una película y la actriz que la acompaña hizo exactamente lo que acaba de decir. Como que la acompañó y algo muy Y las piola. crisis de ansiedad se deben manifestar de distintas formas, ¿no? Sí, sí, porque todos tenemos distintas herramientas para resolver la vida. Entonces algunos se enojan, otros rompen cosas, otros se bloquean, otros lloran, otros se hacen bolita. Cada uno aprendió de guaguita, de chiquitito, de niñito, o en algún momento de tu vida a defenderte como pudiste. Lo que pasa es que esa defensa que aprendiste no siempre, por estas cosas de la vida, de la supervivencia, fue saludable y fue una estrategia más patogénica, más poco sana. Entonces, hay que de a poquitito actualizar, hacerle un F5 a esa herramienta de defensa. A lo mejor yo cuando chiquitito, a lo mejor me defendía a puñetazo. Y hoy día, a lo mejor esa misma forma de defenderme la puedo llevar al siguiente nivel de adulto y decir, bueno, mi manera de defenderme ya no es a puñetazo, es a lo mejor yéndome para mi casa tranquilo y llamando a carabineros. No tengo idea, ¿te fijas? Buscando cómo actualizo eso que no lo pude, eso que hacía antes, que a lo mejor hoy día ya me queda chico. Heavy. Hoy, Julio César, yo te quería dar las gracias infinitas. Yo creo que en nombre de todas las SOAS que hemos estado conectadas contigo, de verdad agradecerte lo claro. Insisto, acá está el Instagram de Julio César, @psicólogo_Julio César. Es un tremendo terapeuta, especialista en crisis, en traumas. Te agradezco infinitamente la conversación, te agradezco que nos hayas presentado este tema porque de verdad yo sé que muchas y muchos nos va a ayudar. N, eso, infinitas gracias. Por favor, te dejo un espacio para que puedas dar tus palabras al final y dejes invitada también a las SOA y SOA que puedan seguir tu cuenta porque también tienes harto contenido que sirve N. Primero agradecerte infinitamente a ambos y a todas las SOAS y todos los SOEs y no sé cómo le llamas, pero a todos los SOEs que están acá y que nos van a seguir viendo en este video, porque hablar de salud mental es hablar de salud. Y hoy día más que nunca estos espacios valen oro. Yo lo agradezco profundamente y si en algo quieren contactarme, seguirme, ahí están mis redes sociales, mi TikTok, mi podcast, todo pues, o la página web del Instituto Kintsugi en psicólogo-Julio César, donde hablo de trauma, hablo de calidad de vida y MDR, que es esta terapia que estamos enamorados, quienes la practicamos, que nos ha ayudado a salir de situaciones traumáticas, fobias, miedo a volar, miedo a tanta cosa, que podemos resolverlo, porque como decimos en Kintsugi, el trauma sí se puede superar. Así que a todos les deseo lo mejor, merecen una vida mejor, y un abrazo, un beso, un cariño, y gracias por estar acá.